¿Qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wins. Y en esta ocasión te enseño a realizar pasito a pasito a nuestra conejita Nina en su versión gigante. Y veamos, porque traigo sorpresas. Veamos cuánto mide esta conejita. Aproximadamente unas 20 pulgadas. Sí, tejida con hilaza acrílica, esa es la sorpresa. Hilaza acrílica, 100% acrílico, doble hebra. Claro que sí, le voy a mostrar todos los materiales detalladitos. Algo muy importante que usted debe saber es que esta conejita la he trabajado enterita con el punto bajo en forma de V. Sí, yo suelo trabajar todos mis amigurumis con punto bajo en forma de X, pero no tengo ya costumbre trabajando con acrílico. Me cansa muchísimo este tejido, así que con punto en V pues me relaja un poquito más, me ayuda. Pero usted puede trabajar el punto como guste. Acá le estaré compartiendo el tutorial pasito a pasito en 2 vídeos. Estará cortadito en 2 vídeos. En el primer vídeo vamos a realizar orejas, brazos, zapatos, piernas, incluso un poquito hasta el cuerpo. Y en el segundo, pues la vamos a completar con todos los detalles. Si usted desea el patrón escrito, puede encontrarlo en nuestra web gretawins.com de manera gratuita. Si usted desea imprimirlo, puede adquirir también en nuestra web gretawins.com el PDF. También aquí en la esquinita tal vez pueda ver nuestro producto o nuestros productos en la tiendita de Shopify. Donde usted guste puede adquirir este PDF y de ese modo también apoya nuestro proyecto. Ahora sí creo que está dicho todo, así que veamos la lista de materiales. Para realizar esta conejita principalmente voy a estar utilizando este acrílico. Pound of Love es la marca, es un acrílico mediano 4 y no voy a tener en cuenta lo que recomienda el fabricante, pues estamos trabajando amigurumis. Principalmente esta en su color blanco. Y la combinación pues voy a utilizar este rosa que la marca es Crafter's Secret Big Idea. Pues para una idea bien grande, también es un acrílico mediano 4. Aquí está bien pequeñito, mediano 4, o sea que ambas son mediano 4 a pesar de que son diferentes marcas. Por ello lo vamos a combinar súper bien. Aquí está. Esta es la marca que estaré utilizando. Crafter's Secret Idea y Pound of Love. Ambas son 100% acrílico. Vamos a necesitar tan solo una hebrita de una hilaza más fina. Puede ser como esta color café o puede ser incluso negro. Es tan solo para el bordado de los ojos. Yo prefiero que sea color café. Quiero que resalte, pero no demasiado. Esta en específico es de la marca Sinfonía, 100% algodón. Pero no es muy importante porque esto es solo para detalles. Con esta hilaza acrílica que la estaremos trabajando en doble hebra, vamos a estar utilizando un gancho de 4.25 milímetros. Y no se me adelante, yo le voy a enseñar cómo utilizar doble hebra dejando la madeja así tal cual. Pero si usted quiere formar su madejita lista con 2 hebras, siempre es libre de hacerlo. Necesitaremos pistolita de silicón y tubito de silicón. Este en específico es full size, o sea, de la talla más grande, del tamaño más grande para lo que son manualidades. Y estaré utilizando un tubito enterito que nos dará un mejor sostén en la cabeza, ya que la cabeza, pues además de ser rellena, también lleva las orejas. ¿Ok? Es para darle mayor estabilidad. Y se preguntarán, ¿para qué la silicón derretida, caliente, verdad? Como pegamento. Pues porque vamos a darle un poquito más de seguridad alrededor de ese tubito de silicón. Pues no se me adelante, ya yo le enseñaré. Pero sí que vamos a lograr que quede bien estable esa cabecita, así como ustedes la han visto ya con Nina en Chenille. Claro que sí, esto no puede faltar. Una agujita lanera con un agujero lo suficientemente grande, pues estaremos trabajando el acrílico en doble hebra. Vamos a necesitar tijera y relleno, claro que sí, más que este que les estoy mostrando acá. Y ahora sí, pues es todo el material que necesitamos, así que sin más, comencemos. Comencemos realizando 2 orejas exactamente iguales. Estaremos tomando la hebra que sale de adentro de la madeja y la que está por fuera, ¿ok? Así vamos a tomar las puntitas de ambas. Si usted desea realizar lo mismo y con una maquinita o algo así formar su madejita ya con doble hebra,
pues siempre puede hacerlo, pero a mí me resulta cómodo pues irlo trabajando así. Así que prepare sus 2 hebritas, pues justo así estaremos trabajando, ya les había comentado antes. Tome su gancho de 4.25 milímetros. Si usted desea utilizar otro gancho, pues siempre es libre de hacerlo. Y vamos a estar iniciando en la ronda 1 con un anillo mágico, ya que esté seguro dentro 6 puntos bajos. 1, 2, siempre asegúrese de tomar las 2 hebras. 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar este anillo y colocar marcador, pues sí estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 estaremos repitiendo 2 veces 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, el segundo y le sigue un aumento. Y asimismo repetiremos, una vez más. 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue un aumento. Esta ronda la estaremos acabando con 8 puntos. Colocamos marcador en la ronda 3, usted va a ir acomodando su tejido para ir formando esa orejita. Y en la ronda 3 estaremos repitiendo 2 veces 3 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Y así volveremos a repetir una vez más 3 puntos y un aumento. Y esta ronda la estaremos acabando con 10 puntos. En la ronda número 4 las repeticiones serán de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Así volveremos a repetir 4 puntos y un aumento una vez más. Esta ronda la estaremos acabando con 12 puntos. Iniciemos la ronda 5 con un punto bajo y seguido un aumento. Así continuaremos repitiendo durante toda la ronda, un total de 6 repeticiones de un punto bajo y luego un aumento. Y estaremos acabando esta ronda con 18 puntos. En la ronda número 6 precisamente realizaremos 18 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda 7 iniciemos con 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue un aumento. Así estaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. Esta ronda la acabaremos con 24 puntos. Desde la ronda 8 y hasta la 11 estaremos realizando 24 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda número 8 y de igual forma las rondas que siguen 9, 10 y 11. En la ronda número 12 vamos a iniciar con 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue una disminución que estaré trabajando la disminución invisible. Así continuaré repitiendo 2 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Esta ronda la estaremos acabando con 18 puntos. En las rondas 13 y 14 estaremos realizando 18 puntos bajos sin disminución alguna. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en la ronda número 14. En la ronda número 15 iniciemos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y le sigue una disminución. Y así repetiremos 7 puntos bajos y una disminución una vez más. Esta ronda la estaremos acabando con 16 puntos.
Durante las rondas 16 y 17 realicemos 16 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 16 y de igual forma en la ronda 17, 16 puntos bajos más. En la ronda 18 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue una disminución. Así repetiremos 6 puntos bajos y una disminución una vez más y esta ronda la estaremos acabando con 14 puntos. En las rondas 19 y 20 realizaremos 14 puntos bajos en cada una, sin disminución. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 20. En la ronda número 21 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución. Así volveremos a repetir 5 puntos bajos y una disminución una vez más. Y esta ronda la estaremos acabando con 12 puntos. Desde la ronda número 22 y hasta la 28 estaremos trabajando 12 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la número 28. En la ronda número 29 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y luego le sigue una disminución. Y así volveremos a repetir 4 puntos bajos y una disminución una vez más y esta ronda la acabaremos con 10 puntos. Durante las rondas 30 y 31 realicemos 10 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 30 y de igual forma 10 puntos bajos más en la ronda 31. En la ronda número 32 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y le sigue una disminución. Y así volveremos a repetir 3 puntos bajos y una disminución una vez más. 1, 2, 3 y una disminución. Esta ronda la habremos acabado con 8 puntos y precisamente desde la ronda 33 y hasta la 42 estaremos realizando 8 puntos bajos por cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 42. Y una vez terminada la ronda 42, pues vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para luego realizar la unión con la cabeza. Extraemos y listo. Vamos a retirar también el marcador. Yo no estaré colocando relleno a estas orejas, pues no quiero darle más peso a la cabeza, pero si usted desea colocarle relleno, vaya colocándolo, ¿verdad? En la medida que avance el tejido será mucho más cómodo. Y bueno, pues recuerde que son 2 orejitas exactamente iguales y ya yo tengo ambas listas. Comencemos los bracitos, son 2 exactamente iguales y ya yo tengo uno listo. Iniciemos estos bracitos con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerremos el anillo. Coloquemos marcador, pues estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar. Y así tendremos el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 12 puntos.
En la ronda número 3 repetiremos 2 veces 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Así vamos a repetir 5 puntos bajos y un aumento una vez más. Y esta vez acabaremos la ronda con 14 puntos y usted va a ir acomodando esta pieza. Desde la ronda 4 y hasta la 7 estaremos realizando 14 puntos bajos en cada ronda. Ya llevo 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta las 7. Iniciemos la ronda 8 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución. Así volveremos a repetir 5 puntos bajos y una disminución una vez más y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda número 9 realicemos 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda número 10 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y le sigue una disminución. Así repetiremos 4 puntos bajos y una disminución una vez más. Esta ronda la acabaremos con 10 puntos. En la ronda número 11 realicemos 10 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Antes de continuar con la ronda número 12, pues he colocado relleno suficiente para darle la formita al bracito. Y así en la medida que avancemos, pues siempre vamos a ir colocando relleno. Usted es libre de dejarlo hasta el final, pero es más cómodo si le va agregando el relleno poquito a poco. Entonces, en la ronda número 12, vamos a iniciar con 3 puntos bajos. 1, 2, y luego una disminución. Y así mismo volveremos a repetir una vez más 3 puntos bajos y una disminución. Y esta ronda la acabaremos con 8 puntos. Y luego desde la ronda 13 y hasta la 24 estaremos realizando 8 puntos bajos por cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 24. Justo en el último punto bajo de la ronda 24 haremos cambio de color. Entonces, justo en el último punto bajo de la ronda 24 vamos a cambiar de color. Para ello, ya terminó el último punto bajo de la ronda 24. Vamos a insertar el gancho justo en el centro de ese punto bajo. Tomemos las 2 hebritas de color rosa, la hilaza que ya les he mostrado de color rosa, y deje esto acá. Ahorita le voy a mostrar cómo alarlo. Y en esta ronda número 25 estaremos realizando 8 aumentos. A su vez voy a ir asegurando estas hebritas del inicio. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando durante toda la ronda. Esta ronda la acabaremos con 16 puntos. Y estas hebritas pues ya las puede alar. Y ya luego con la siguiente ronda pues las vamos a asegurar. Durante las rondas 26, 27 y 28 estaremos realizando 16 puntos bajos en cada ronda. Y como les decía, a su vez iremos asegurando estas hebritas. Y recuerde ir colocando relleno que yo casi lo olvido. Así que un punto bajo, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen, la 27 y también la 28. En la ronda 29 iniciaremos con 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue una disminución. Esto estaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. Así es como yo coloco el relleno en esta parte, como dándole vueltita.
para que de ese modo pues no se salga demasiado o al menos quede bien compactadito a la hora de realizar la última ronda, o sea, la ronda número 30. En la ronda número 30 estaremos realizando 6 disminuciones, solamente 6 disminuciones. Trabajando las disminuciones invisibles, la primera, la segunda y así continuaré disminuyendo hasta completar la ronda pues con 6 puntos. Y terminada la ronda 30, pues vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para luego unir al cuerpo, extráigala, retire marcador. Pero antes quiero enseñarle cómo cerrarla. Con agujita lanera así lo haremos. Voy a pasar por este puntito. Y básicamente lo que quiero es unir un ladito con el otro. O sea que no lo voy a cerrar en circular, sino más bien que quede un ladito unido con el otro. Y así pues la unión con el cuerpo resultará mucho más fácil. Listo. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Recuerde que necesitamos 2 bracitos exactamente iguales y aquí están ambos listos. Lo siguiente que haremos serán los zapatos. Estos zapatos tienen una característica y es que ambos son exactamente iguales desde la ronda 1 y hasta la 9. Pero luego las rondas 10 y 11 pues serán diferentes para diferenciar entre el zapatico derecho y el izquierdo. Así que vamos a realizar desde la ronda 1 y hasta la 9, que para ambos zapatitos es exactamente lo mismo. Para ellos estaremos utilizando la hilaza color rosa en sus 2 hebritas y con el mismo gancho. Iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listas las 6 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda y estaremos repitiendo 2 veces 4 puntos bajos y un aumento triple. Un punto bajo. Les recomiendo que si usted lo considera necesario, pues coloque marcador. Yo lo voy a colocar para mostrarle en esta cadena número 6 del inicio, contando desde las 1, esta fue las 6 que hicimos. Aquí voy a colocar marcador, pues justo en ella vamos a estar realizando luego el segundo aumento triple, ¿ok? Márquelo si usted lo considera necesario. Entonces, ya llevo un punto bajo, el segundo, el tercero y el cuarto. Le sigue un aumento triple que consiste en realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Y la siguiente repetición pues la haremos del otro lado de las cadenas, pero justo en la base. O sea, justo en la base de los puntos anteriores, en ese agujero que se ha formado, ahí yo lo estaré haciendo. 1, 2, 3. A su vez he ido asegurando las hebras del inicio. 4. Y en la cadena que pedí, por favor, marcara, pues justo en ella vamos a estar realizando el segundo aumento triple y ya podemos retirar el marcador. Voy a continuar asegurando estas hebritas. 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo lugar, en la misma cadena. Estas hebritas ya las podremos cortar. Habremos acabado esta primera ronda con un total de 14 puntos. Vamos a colocar marcador, pues estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 estaremos repitiendo 2 veces 4 puntos bajos y 3 aumentos. Justo en el primer punto bajo de la ronda anterior, un punto bajo, en el siguiente 2, 3, 4 y le siguen 3 aumentos. Un punto bajo, otro en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Necesitamos 2 más. 2 y 3. Y así volveremos a repetir 4 puntos bajos y 3 aumentos una vez más hasta completar esta ronda con 20 puntos.
En la ronda número 3, las repeticiones serán de 6 puntos y 4 aumentos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le siguen 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Y volveremos a repetir 6 puntos y 4 aumentos una vez más hasta completar esta ronda con 28 puntos. Luego iniciemos la ronda 4 con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le siguen 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 aumentos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y para completar la ronda, en los dos puntos que nos quedan, 2 puntos bajos. 1 y 2. Y esta ronda la habremos acabado con un total de 38 puntos. Así nos habrá quedado lo que es la suela. Y en la ronda número 5 estaremos realizando precisamente 38 puntos bajos, pero esta vez tomando solo las hebritas traseras. Un punto bajo, 2, y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando las hebritas traseras hasta completar esta ronda. Luego en las rondas 6 y 7 estaremos realizando 38 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda 6 y de igual forma 38 puntos bajos más en la ronda número 7. Iniciemos la ronda 8 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego le siguen 2 medios puntos altos. 1 y 2. Luego un punto alto, seguido 6 disminuciones de punto alto. Preste atención, pase por 2, tome el lazado otra vez, tome y pase por 2 y luego cierra estos 2 puntos altos juntos. Así necesitamos 5 más, son un total de 6 disminuciones de puntos altos. Esta es la 2. La 3. 4. 5. Y 6. Luego un punto alto, 2 medios puntos altos, 1 y 2 y 18 puntos bajos para acabar la ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 18 hasta completar toda la ronda. En la ronda 9 iniciaremos con un punto bajo, luego un medio punto alto, 6 disminuciones de puntos altos, similar a la ronda anterior, ¿verdad? La primera disminución de punto alto, 2,
3, 4, 5 y 6. Luego un medio punto alto y para acabar la ronda 17 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda, un total de 17. Entonces hasta aquí la ronda número 9. Recuerde repetir exactamente lo mismo para el segundo zapatito, ¿ok? Porque las siguientes rondas, la 10 y la 11, pues son ligeramente diferentes. Te continúe con este, vamos a decir que este es el zapatito izquierdo y para este vamos a girar el tejido, ¿ok? Lo tiene así, gire la pieza y vamos a iniciar con 14 puntos bajos, iniciando justo en este agujerito que tiene, pegadito al borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y para acabar esta ronda, pues 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hasta aquí habremos acabado la ronda número 10 de este zapatito izquierdo. Una vez listas las 14 cadenas, pues vamos a comenzar a partir de la tercera, 1, 2 y 3, realizando 12 medios puntos altos. Un medio punto alto en la siguiente cadena, el segundo, en la siguiente el tercero, y así continuaré realizando medios puntos altos, un total de 12 hasta completar todas las cadenas. Terminados los 12 medios puntos altos, habremos acabado todas las cadenas y para completar esta ronda, 14 puntos bajos más, uno por cada punto que tenemos de la ronda anterior. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 14 hasta completar la ronda. Acabados los 14 puntos bajos, pues una cadena a modo de asegurar y corte la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla. Hasta aquí esta pieza, vamos a retirar el marcador y comenzar con el zapatito derecho. Ya luego le haremos su lazo, lo vamos a cerrar, etc. Pero hasta aquí lo que es la pieza del zapatito, la base, ¿ok? Vamos a continuar con este, que es ligera cosa diferente a la anterior, ¿ok? Así que la ronda número 10 de este zapatito derecho, vamos a iniciar girando. Gire y 14 puntos bajos. Esta parte es muy similar a la anterior. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 14, solamente 14. ¿Lista la ronda número 10? En la ronda número 11, vuelva a girar y vuelva a realizar 14 puntos bajos. 1, 2, así hasta realizar un total de 14. Uno por cada punto bajo de la rondita anterior. Terminados los 14 puntos bajos, ahora sí las 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y comenzando a partir de la tercera, 1, 2 y 3, 12 medios puntos altos. 1, 2, y así continuaré realizando medios puntos altos hasta tener un total de 12 y acabar todas las cadenas. Y finalmente acabaremos un poquito diferente al zapatito anterior, ya que vamos a realizar un punto deslizado justo en la base de este último puntito bajo que tenemos. Justo ahí, un puntito deslizado para darle la formita, ¿verdad? Y ahora sí, pues vamos a cortar la hebra, dejando hebrita suficiente tan solo para asegurarla y esconderla. Así que vamos a esconder
todas las hebritas que nos hayan quedado para realizar los lacitos y cerrar estos zapatos. Ya tengo este lacito listo y te enseño a realizar el segundo, pues son súper fáciles. Iniciemos con un anillo mágico dejando una hebrita en el inicio que nos va a servir luego para asegurar el lazo. Entonces, un anillito mágico y seguido 4 cadenas. Ya esta que asegura el anillo la vamos a contar. Entonces ya llevo 1, 2, 3 y 4. Tomamos lazada 2 veces, pues estaremos realizando 2 puntos altos dobles. Inserte, extraiga lazada, luego tome, pase por 2, tome por 2 y por 2 más. Esto es un punto alto doble. Tome lazada 2 veces, inserte, extraiga, pase por 2 y por 2. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y así vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Tome lazada 2 veces, el primer punto alto doble y el segundo. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a cortar dejando hebra suficiente para ahora realizar el centro. Yo a este centro le voy a estar dando unas 10 vueltitas, pero usted puede darle las vueltas que guste. Eso sí, les recomiendo que dé las mismas cantidades de vueltas para cada lacito. Vamos a cerrar el anillo y a esto es lo que me refiero con las vueltas. Cierre bien el anillo y esta será la primera. 1, 2, 3, 4 y elevando las formitas 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo le voy a dar la misma cantidad que le di al otro para que se vean lo más similares posible. Y una vez hecho esto, pues vamos a asegurar con un nudito común utilizando las hebritas, del inicio del anillo mágico. Me sobró muchísima hebra. Voy a cortarla un poco y colocar agujita lanera. Y esta agujita lanera la voy a utilizar para pasar esta hebra hacia el otro lado. Porque quiero que cuando hagamos la unión con el zapatito, pues quede derechito el lazo. Ahora, yo estos zapatitos los voy a dejar entre comillas fijos. ¿Por qué digo esto? Porque el pie sí que logra salir y entrar perfectamente, pero yo voy a hacer la unión aquí sin broche ni nada. O sea, cuando haga la unión ya voy a dejar fija esta pieza. Si usted quiere hacer la pierna primero y luego cerrar esto, es libre de hacerlo. Si usted quiere colocar un broche debajo de esto, también puede hacerlo, ¿ok? Yo le doy ideas, pero yo estaré nada más uniéndolo, ¿ok? Y de ese modo asegurándolo. Entonces voy a juntarlo donde yo lo desee. Yo quiero que la piernita entre y salga cómodamente, así que aquí mismo voy a introducir esta hebra. Luego también lo puedo hacer con el gancho. Inserto el gancho y extraigo estas otras hebras. Y hecho esto, pues puedo asegurar con un nudo y listo. Escondemos las hebras y así habrá quedado realizada la unión. Solo nos falta esconderlo. Y esto mismo que he hecho con este lacito, pues es justo lo mismo que estaré realizando con este otro y este otro zapatito. Exactamente lo mismo. Así será la unión. Es bien sencillo. Mira, así nos va a quedar. Y finalmente, pues así me han quedado los dos zapatitos. Y ahora sí que vamos a comenzar con las piernas. Iniciemos cada piernita con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerremos el anillo.
Coloque marcador, pues sí, estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos, un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos durante toda la ronda y la acabaremos con 12 puntos. En la ronda número 3 iniciamos con un punto bajo y le sigue un aumento y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, un punto bajo y un aumento y acabaremos esta ronda con 18 puntos. Luego desde la ronda 4 y hasta la 10 estaremos realizando 18 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la número 10. Y claro que sí, usted va a ir acomodando esta pieza para ir formando la piernita. Terminado la ronda 10, en la ronda 11, porfa preste mucha atención. Vamos a iniciar con un punto bajo. Luego le sigue 2 medios puntos altos. 1 y 2. Seguido 2 puntos altos. 1 y 2. Un aumento de punto alto, o sea, 2 puntos altos en la misma base. 1 y 2. 2 en la misma base. Luego del aumento de punto alto, vamos a realizar 2 puntos altos. 1 y otro en el siguiente punto. 2 medios puntos altos. 1 y 2. 2 puntos bajos. 1 y 2 y un puntito deslizado. Hasta aquí será la ronda número 11. Para la 12, una cadena de subida. Gira el tejido. Nos vamos a saltar este agujerito que hay acá, que vendría siendo el primer punto que tenemos disponible. Ese lo vamos a saltar. Y en el siguiente, nos saltamos este punto. Y en el siguiente, entonces vamos a comenzar un punto bajo, 2 medios puntos altos, 1 y 2, 5 puntos altos, 1 2, 3, 4 y 5, 2 medios puntos altos, 1 y 2, un punto bajo y un deslizado. Hasta aquí la ronda número 12. La ronda 13, una cadena. Giramos. Nos vamos a saltar este primer agujerito y en el siguiente vamos a comenzar con un punto bajo, luego un medio punto alto, le siguen 3 disminuciones de medios puntos altos y así las hago yo. Yo tomo la lazada, inserto en el siguiente punto, extraigo. Inserto en el siguiente puntito, extraigo y cuando tenga 4 lazadas en el gancho, así las cierro. Si usted lo hace diferente, está bien. Tan solo haga 3 disminuciones de medios puntos altos. Esta es la segunda. Y la tercera. Le sigue un medio punto alto y un puntito bajo. Y hasta aquí la ronda número 13. Voy a retirar el marcador de acá porque ahora lo comenzaré a colocar en este ladito, ¿ok? Vamos a utilizarlo. Vamos a colocarlo aquí. Y preste mucha atención, pues en la ronda número 14 vamos a necesitar realizar 14 puntos bajos.
¿Ok? Yo voy a comenzar justo en el siguiente agujerito que tengo acá, ya que entre este punto, el último que hicimos y este de acá, pues hay mucha separación. Aquí voy a comenzar. ¿Ok? Presta atención en esta ronda por si usted necesita modificar algo. Necesitamos realizar 14 puntos bajos. Un punto bajo. Luego me voy a pasar justo a este puntito que tenemos libre de estos de enfrente. ¿Ok? Al primerito que tenemos libre. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Hasta aquí llevo 7. Son 14 en total, así que vamos a contar los 7 que nos quedan. Preste atención, este es el último que hicimos, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que en este puntito, que es el siguiente que tiene, pero quise marcarlo, vea, se va a saltar todo esto, y en este puntito ahí va a continuar, ¿ok? Necesitas realizar un total de 14. Este sería el número 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto. Usted necesita realizar un total de 14. En la ronda número 15, las repeticiones serán de 5 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución trabajando la disminución invisible. Y vamos a repetir 5 puntos bajos y una disminución una vez más. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos. He colocado relleno suficiente hasta darle la formita a este piecito. Ahora, desde la ronda 16 y hasta la 19 estaremos realizando 12 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 19. Iniciemos la ronda 20 con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Y así vamos a repetir 4 puntos bajos y una disminución una vez más y esta ronda la acabaremos con 10 puntos. Al acabar la ronda número 20 he colocado relleno. Recuerde, avance un poquito y coloque relleno. Ahora, desde la ronda 21 y hasta la 37 estaremos realizando 10 puntos bajos por cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 37. Justo en el último punto bajo de la ronda 37, pues cambiaremos de color. Entonces, cuando acabemos el último punto bajo de la ronda 37, hasta aquí lo vamos a dejar, vamos a insertar justo en el centro de este punto bajo para extraer las hebras de color rosa, que es lo que comenzaremos a utilizar. Y con este color rosa, pues vamos a hacer 2 ronditas más, cada una de 10 puntos bajos, la ronda 38 y la 39. A su vez, vamos a ir asegurando estas hebritas. Ya luego nos ocupamos de estas que quedaron acá, ¿ok? Entonces, tan solo puntitos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la siguiente ronda que sería la 39. Y en esa ronda 39 pues vamos a asegurar estas hebritas de acá. Ambas piernitas son exactamente iguales. La única diferencia entre ellas es que cuando usted acabe la primera piernita, va a cortar la hebra y realizar una cadena solo a modo de asegurar. Sin embargo, cuando acabe la segunda, no corte la hebra porque vamos a continuar con la unión. Quiero que preste atención cómo
este tejido pues se ve bastante parejito, ¿verdad? No se inclina tanto. Y es porque yo simplemente le he hecho esto una vez relleno. Mire, este está todo inclinado, ¿verdad? Vamos a torcerle desde abajo con cariño, ¿ok? Y vean cómo se va enderezando. Y esto usted se lo puede hacer a cualquiera de sus amigurumis. Miren qué parejito se ve ahora, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a colocar las piernitas en esta posición, ¿ok? Luego de haberlas enderezado lo más que usted pueda, ¿ok? Y colocándolas en esta posición vamos a hacerle esto. Cuando usted le haga esto, vamos a marcar ese punto que quedó en el centro, ¿ok? Yo voy a marcar este otro centro. Y esta será la guía para la unión de las piernitas. O sea que en esta siguiente ronda que les voy a mostrar ahora, donde estaremos haciendo la unión, yo voy a estar comenzando con 2 puntos hasta llegar a mi centro. Luego voy a realizar las cadenas de separación y luego voy a comenzar justo donde marqué puntos bajos en toda esta pierna. Y luego voy a acabar esta ronda con los puntos que me hayan quedado. Si usted necesita iniciar con 3 o con 1, está bien. Es su tejido, todos tejemos diferente. Así que por esa razón se lo muestro de esta manera. En los subtítulos van a ver exactamente los puntos que yo he hecho, pero si usted necesita modificarlo, porfa, siéntese libre de hacerlo, no se preocupe por el resto del tejido, que el resto del tejido sigue siendo en espiral y todo le va a quedar igual, ¿ok? Así que, hecho esto de marcar el centro de las piernitas, pues vamos a continuar con esta ronda precisamente de la unión. En mi caso, voy a estar iniciando con 2 puntos bajos. Voy a colocar mi marcador y 2 puntos bajos. Perdón, 1, 2 y 3, porque es hasta donde está el marcador. Perdonen, ¿ok? 3 porque es hasta donde está el marcador. Luego dejaremos 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Tomamos la siguiente piernita y justo donde marqué, ahí voy a iniciar los 10 puntos bajos, ¿ok? Así se va viendo. Justo donde marcamos los 10 puntos bajos. 1, 2, 3, bajo y a su vez asegurando esa hebra. 4, no se preocupe por ese detalle que eso no se va a notar luego. 5, 6, le vamos a darle un poquito y esto puede formar parte del relleno. 7, 8, 9, 10. Luego le siguen 3 puntos bajos, uno en cada cadenita que hicimos. Esta es la parte de atrás de las cadenas. Pues así por la parte de atrás vamos a insertar 3 puntitos bajos. Uno por cada cadena. 1, 2 y 3. Y como yo inicié con 3 puntos esta ronda, pues me van a quedar 7 para completarla. Para completar esta piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esta ronda la habremos acabado con un total de 26 puntos. Tenemos 10 en cada piernita, suman 20.
3 puntos acá, 23, y tenemos también la base de estas cadenas, que sería lo que suman 26. Por esa razón, solo por esa razón, perdón, son 26 en total. Ahora, seguido, desde la ronda número 41, porque esa de la unión fue la número 40. Desde la 41 hasta la 47 estaremos realizando 26 puntos bajos en cada ronda. Y quiero mostrarle el inicio, 1, 2, 3, encima de los 3 primeros puntos de la ronda anterior, y luego los siguientes puntos serán aquí en las cadenas. Vean, en esa hebrita que nos ha quedado libre de la cadena, ahí vamos a trabajar los 3 siguientes puntos. 4, 5, 6 y, por favor, asegúrese de tomar el siguiente punto, pues está ahí bien pegadito, pero no se lo vaya a saltar, si no la cuenta no le va a dar. Recuerde que necesita realizar 26 puntos bajos en las siguientes rondas hasta la ronda número 47. Y hasta la ronda 47 así nos va quedando estas piernitas, ya comenzando el cuerpo. Hasta aquí esta primera parte, donde ya también tendremos listos los zapatos, los brazos y también las orejas. En la siguiente parte, pues completaremos todo el cuerpo y haremos la unión y todos los detalles del rostro. De estar lista la segunda parte, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar el enlace. Espero y hasta aquí este vídeo haya sido de su agrado, y si ha sido así, porfa no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita, y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.